El día de hoy hablaremos del teorema de Bayes. El teorema de Bayes se utiliza para revisar probabilidades previamente calculadas cuando se posee nueva información. Expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de la probabilidad marginal de solo A. El día de hoy solucionaremos dos ejercicios relacionados al teorema de Bayes. En el primero, tenemos una academia, la cual cuenta con 3 aulas: el aula roja, el aula azul y el aula negra. Los estudiantes se encuentran repartidos de la siguiente manera. El aula roja tiene el 50% de los estudiantes. El aula azul tiene el 30% de los estudiantes. Y el aula negra tiene el 20% de los estudiantes. Los hombres están repartidos de manera uniforme, pues en cada una de las aulas hay un 40% de hombres. Si bien se selecciona un estudiante al azar, ¿qué probabilidad hay de que en el evento A se llegue a elegir una mujer que sea del aula azul y que en el evento B se llegue a elegir un hombre que sea del aula roja? Primero, es importante plasmarlo en un diagrama de árbol. En la primera rama pondremos el aula roja, en donde está el 50% de los estudiantes. En la segunda rama pondremos el aula azul, la cual tiene el 30% de los estudiantes. Y por último, en la tercera rama pondremos el aula negra, en donde encontramos el 20% de los estudiantes. Recordemos que en cada una de las aulas hay un 40% de hombres, por lo que el otro 60% representa a las mujeres en dichas aulas. Ahora, vamos a calcular la probabilidad de que si se elige una mujer, sea del aula azul. La fórmula es la siguiente. Probabilidad condicionada, en donde se busca qué probabilidad hay de que suceda el evento A sabiendo que ya sucedió el evento B. Ahora bien, ¿qué probabilidad hay de que una mujer sea del aula azul? ¿Por qué probabilidad de que sea del aula azul entre la probabilidad de que sea mujer? Recordemos que para realizar la operación del denominador hay que sumar la multiplicación por ramas, tal y como se muestra en la pizarra. Al tener ambos resultados, se dividen y así llegamos al resultado final. Recordemos que este resultado se debe presentar en porcentaje. Sabiendo ya los porcentajes de cada uno, en la fórmula quedaría así: 0.60 por 0.30 entre 0.60 por 0.30 más 0.60 por 0.50 más 0.60 por 0.20. Cuando lo sumamos, nos da un total de 0.60 y multiplicando los números de arriba, nos queda 0.18, dándonos así un total de 0.30, que convirtiéndolo en porcentaje sería el 30%. Siendo esta la probabilidad de que si se llegara a elegir una mujer, sería del aula azul. Ahora sí, podemos pasar al evento B, en el que vamos a calcular qué probabilidad hay de que un hombre sea del aula roja por qué probabilidad de que sea del aula roja entre qué probabilidad de que sea un hombre. En la fórmula lo interpretaríamos de la siguiente manera, que es qué probabilidad de que sea hombre del aula roja con 0.40 por qué probabilidad de que sea del aula roja con 0.50 y qué probabilidad de que sea hombre sería 0.40 por 0.30 del aula azul más 0.40 por 0.50 del aula roja más 0.40 por 0.20 del aula negra, dándonos un resultado de
.20 sobre .40, con lo que al dividirlo nos da .50. Esto dándonos a entender que la probabilidad de que sea un hombre del aula roja es del 50%. Pasemos al segundo ejercicio. En un acuario se tienen solo 2 especies de peces. El 40% de los peces del acuario son de la especie azul y el 60% son de la especie roja. De la especie azul, el 30% son machos, mientras de la especie roja, el 40% son hembras. Si se selecciona un pez al azar en un evento A y que resulta que es hembra, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la especie azul? Ahora, usando nuestra fórmula, que es lo que deseamos, la probabilidad de saber que un pez es azul y también es hembra. Esto igual a que un pez sea hembra de la raza azul por probabilidad de que sea de la raza azul entre probabilidad de que sea hembra. Esto sería 0.70 de la probabilidad de que sea de la raza azul y hembra por 0.40 de la probabilidad de que sea azul entre 0.70 por 0.40 de la probabilidad de que sea hembra de la raza azul más 0.40 por 0.60 de la probabilidad de que sea hembra de la raza roja. Con esto nos da un resultado de 0.28 entre 0.52. Ahora, dividiendo ese resultado, nos da 50.5385, que si lo transformamos a porcentaje es 53.85. Esta es la probabilidad de que un pez hembra sea de la especie azul. Conclusión: grabar este video sobre el teorema de Bayes fue una experiencia extremadamente enriquecedora. No solo nos permitió profundizar en uno de los conceptos más importantes de la teoría de probabilidades, sino que también nos ayudó a desarrollar habilidades para comunicar ideas complejas de manera clara y accesible. El teorema de Bayes nos enseña cómo actualizar nuestras creencias y tomar decisiones más informadas, basadas en nueva evidencia, y su aplicación abarca desde diagnósticos, como lo podemos ver en los ejemplos que desglosamos. Al desglosar la fórmula y usar ejemplos prácticos, pudimos apreciar cómo este teorema se convierte en una herramienta esencial en muchas disciplinas. A través de este proceso, aprendimos que enseñar es una de las mejores formas de aprender. La preparación y explicación del tema nos obligaron a entenderlo a un nivel más profundo y a considerar diferentes perspectivas y aplicaciones. Además, compartir este conocimiento con otros es una manera poderosa de contribuir a su comprensión y aplicación en el mundo real. En resumen, el teorema de Bayes es una joya matemática que, cuando se comprende y se aplica correctamente, tiene el poder de transformar nuestra manera de pensar y tomar decisiones. Espero que mi video haya servido para aclarar y entusiasmar a otros sobre este tema fascinante.